Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este momento continuamos con el curso de la filosofía del derecho parágrafo por parágrafo. En este momento me complace presentarles a John Larry Rojas, quien nos va a presentar la primera parte de la moralidad en la filosofía del derecho de Hegel. Antes de empezar con los párrafos que conciernen a la moralidad o la primera parte de la moralidad que va del 105 al 114, John Larry nos hace una transición del derecho abstracto a la moralidad para demostrar la necesidad que se tiene de un paso a otro. Y por otra parte nos va a hacer una introducción a toda esta parte para que tengamos primero una visión más completa de lo que es la moralidad y luego qué es lo que cada uno de los párrafos nos dice respecto a ello. Para quien no lo conozca, John Larry Rojas es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, esto en Bogotá, Colombia. Con más de 30 años de experiencia dando clases, él actualmente es doctorante en filosofía para la Universidad de Granada bajo la dirección de María del Carmen Paredes Martín. Y entre sus publicaciones tenemos Imaginación, Benevolencia y Formación Ciudadana, publicado en España en la revista Creamundos. La comunidad de diálogo y la formación particular, notas a partir de la filosofía política de Hegel, publicado en la revista internacional Magisterio, Educación y Pedagogía en Colombia en el 2011. Reseña del libro de Filosofía para Niños, Ideas Fundamentales y Perspectivas Sociales en el Fondo Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios en el 2008. Una utopía y su posibilidad en el principio de esperanza de Ernst Bloch. También publicó Riqueza, Contingencia y Superación en la Moralidad en los Fundamentos de la Filosofía del Derecho de Hegel en Ética y Racionalidad Práctica, Enfoques y Aplicaciones, esto en un minuto, en el 2016. La filosofía y su tarea en el prólogo de la filosofía del derecho de Hegel, publicado en Filosofía, Ética y Sociedad, Perspectivas Teóricas, en el 2012. Acción, Tragedia y Destino, acerca de la comprensión hegeliana de Antígona de Sófocles, esto en Ética Política y Responsabilidad, Reflexiones Interdisciplinarias en Colombia en el 2012. Entre muchos otros textos que les voy a dejar en la caja de información. Y bien, sin más por el momento, los dejo con John Larry y el traspaso del derecho abstracto a la sociedad civil. Hola, nuevamente los saludo desde Bogotá para compartir juntos el numeral 104 de la filosofía del derecho. Este numeral es muy importante porque es el que nos permite establecer el paso del derecho abstracto a la moralidad. Es clave porque nos permite comprender cómo, digamos, salimos del derecho abstracto como un paso necesario, como un proceso indispensable hacia la construcción de un punto de vista moral. Esa construcción del punto de vista moral acaece a través de la afirmación del delito y la superación del delito a través de la justicia. Recordemos brevemente que la primera forma de justicia, una forma inmediata de justicia, es la venganza. El autor nos dice en los numerales anteriores de la filosofía del derecho que la venganza, si bien es una forma de retribución posible frente al delito, es una forma de aparición de la justicia inmediata, abstracta, fundamentada en el poder y en ese sentido impuesta de manera material, tal y como lo dice el autor, y por ello no tiene la forma de la universalidad. Por ello, la superación del delito, la superación de lo ilícito o del entuerto, como lo nombra el autor en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, se debe tratar, se debe hacer a través del camino de una forma de pena, de penalidad que tiene un carácter universal. Eso es lo interesante. Si el delito niega la ley universal y ese delito, en ese sentido, opone al individuo, a la voluntad individual, con la voluntad universal de la ley,
esa oposición tiene que ser resarcida o reconciliada con una forma de universalidad. Por eso la pena tiene un sentido muy importante, porque la pena lleva a superar el delito y realizar por ello una negación de la negación y una superación de la venganza. ¿Qué quiere decir una negación de la negación? Pues que a través de la pena se genera una reflexión sobre el individuo, un ir hacia la persona jurídica, un ir hacia la interioridad y por ello mismo aparece el mundo de la moralidad. Entonces, la superación es negación de la negación, es decir, es negación del delito y el delito inicialmente se planteaba como negación de la ley. Ahora, esa negación de la negación implica que entonces la voluntad individual reflexiona sobre sí mismo, va sobre sí misma, sobre esa voluntad y se convierte en una negatividad que se refiere a sí misma. ¿Por qué el autor usa esa expresión? Porque cuando habla de negatividad se refiere a la afirmación de la libertad, pero no una libertad que aparece de manera inmediata afirmada en una cosa externa. Acordémonos de todo el tema de la propiedad y del tema de la afirmación del derecho en objetos materiales, que es, digamos, el tema de la primera parte del derecho abstracto, y que tiene en el fondo a todo el contractualismo detrás, es decir, a Hobbes, a Locke, a Rousseau, a todos estos autores importantes que son padres, digámoslo así, de esa concepción contractualista e ius naturalista. Hegel ya no va a decir, acá la libertad está fuera, la libertad está firmada sobre un objeto material, como algo mío externo, como una cosa diferente de mí, o está mediada a través del contrato, el cual, como hablábamos en el derecho abstracto, está determinado a través de una voluntad de partes como un contrato que se acepta en el ámbito común. No. Ahora la voluntad ya no va a estar referida en una libertad que se proyecta hacia afuera en lo material, sino una libertad que se proyecta hacia sí misma, de manera que va a encontrarse a sí misma como fuente real de la libertad. ¿Eso qué quiere decir? Que la voluntad moral va a ser un punto de vista de autodeterminación. ¿Qué quiere decir de autodeterminación? Pues que ella se va a referir a su propia personalidad, va a referirse a una visión, a una perspectiva que le va a permitir desde ese punto de vista decidir a partir de sus propios intereses, de su propia búsqueda, de su propio interés, de sus propios fines, de sus propias razones, de sus propios sentimientos y emociones. Todo ese campo amplísimo de la interioridad es el punto de vista moral, la perspectiva moral del mundo, como lo nombrará también en la fenomenología del espíritu. Y ello le va a permitir, en ese sentido, entender a Hegel que la libertad, la contingencia o la variabilidad de la libertad humana ya no va a estar dirigida a objetos independientes, sino que es un principio puramente interior. Este punto es muy importante porque nos señala que la moralidad es un campo específico propio del derecho en el cual el sujeto actúa a partir de una motivación interior. Y acá está claramente el autor criticando y superando al contractualismo que ya mencionábamos de Hobbes o de Locke, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en Hobbes o en Locke la relación entre voluntades independientes prácticamente no se explica porque esas voluntades independientes son separadas y son individuales. Hegel da una solución muy interesante, muy importante
a la situación de cómo se pueden vincular esas voluntades independientes no a través de un contrato social, sino a partir de una interiorización, de una visión de la ley como un patrimonio interno del sujeto. Esa interiorización de la ley como un patrimonio interno, como un punto de vista subjetivo, eso es lo que vamos a estudiar nosotros en el mundo de la moralidad. Todo ese camino de la moralidad va a estar marcado por el formalismo, por una visión formal. En los siguientes videos veremos cómo es la caracterización de la introducción general de esta subjetividad, de este punto de vista moral, entre los numerales 105 a 114. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo video.